esta computadora. Sí, en la computadora. Bienvenidos, mira, justo grabo y Ruth aparece con la cámara. Se ve que la cámara quería que en este momento apareciera. Bienvenida, Ruth. Menos mal que me produje igual. Les quiero contar quién es Dalia. Dalia Simán, perdón, Dali, ¿cómo se dice? Pronuncio mal estas cosas, pero son palabras totalmente nuevas para Perdón, mí. Dalia, discúlpame. Hay una, hay, hay una, hay alguien que tiene una radio o un televisor Me parece atrás. que es ¿Puede él, que es Elsa. A ver, espera. prender su micrófono, por favor? Ahí está, ya silencié. Acá está. Listo. Les cuento quién es Dalia. O Dali, como yo la llamo, como nos llamamos. Es maestra en Shakti Nam, Yoga nivel 1, 2 y 3, una tecnología adaptada a la época actual y que promueve el autoconocimiento para la mejora de la salud en mente, cuerpo y espíritu, utilizando técnicas de respiración, ejercicios de sonido y movimientos del cuerpo. Está certificada con las siguientes técnicas de sanación: Harmonium 1, 2 y 3 y avanzado, péndulo hebreo nivel 1, certificación de aromaterapia Winds of the Earth y sanación en el árbol de la vida. Tiene una certificación en consultoría holística cabalística y una certificación de cábala avanzada por la Escuela de Cábala de Mario Sabán, certificación internacional en psicología positiva. Es licenciada en comunicación de la Universidad Anáhuac, en la cual hizo su especialidad en publicidad. Más tarde realizó una maestría en apreciación y creación literaria, en la que se abrió al mundo mágico de las palabras, como nos contaba antes, a la palabra escrita, dedicándose durante 10 años a escribir novelas cortas, como Soledad, la última palabra, La mujer de la ventana, Amanecer fría la mañana, todas ellas publicadas por Ediciones Fellow. También es maestra en estudios judaicos por la Universidad Hebraica. Actualmente se dedica a dar clases de yoga y talleres, a grabar música de meditación y presentarse en conciertos con sus discos. Grabó 7 CDs de meditación, mediante los cuales logra un acercamiento y conexión con el alma. El título de estos 7 son Neshama, Shma, Et Haim, un single de Ana Bekoach, Modeani, Beatá Shalom y Refuá. Actualmente da talleres de Kabbalah en grupos particulares y en la comunidad de Betel de México, la Universidad Hebraica y el Seminario Rabínico Latinoamericano. Da clases de Naam Yoga y Shakti Naam. Dirige la mikve en la comunidad Betel de México. Realiza clases y conciertos de meditación cabalística. Escribe sobre cábala y conciencia. Estudia en el Seminario Rabínico y es mi amiga. Gracias, Dali. Creo que es lo más importante de todo. Siempre creo que cada uno de esos momentos se van sumando en lo que somos hoy, pero bueno, qué lindo poder compartir contigo, compartir con todos y hablar de este tema que es cómo la Kabbalah es una herramienta práctica para la vida. Porque oímos muchas veces sobre lo que es la Kabbalah, tenemos alguna noción, pero muchas veces también esto se queda en el plano teórico. Y para mí, desde que empecé a estudiar, algunos años hacia atrás, me di cuenta que realmente era una forma de vivir, que la Kabbalah es una manera de vivir conscientemente y bueno, nos da herramientas para poder aplicar, herramientas muy puntuales, pero sobre todo es esa manera de levantarte todos los días con un nivel de conciencia y
apreciar ese día y empezar a experimentarlo con profundidad, con sentido, porque eso es lo que hace que entonces la Cábala se vuelva viva, ¿no? Que la Cábala se vuelva una herramienta práctica y pase de la teoría, ¿sí? A ser algo que tiene esa utilidad y que nos lleva realmente a perfeccionarnos, a mejorarnos como seres humanos. Entonces, bueno, pues hablemos un poquito del tema. Cualquier duda que vayan teniendo, si quieren, ya sea desmutearse para poderla hacer, si alguien quiere en algún momento escribir alguna duda o comentario que le surja, también se puede. ¿Sí? Entonces, está abierto. Lo importante es el diálogo, que lo compartamos y aprendamos juntos. Para empezar, hay que hablar un poquito de lo que es la Kabbalah. Eh, hay muchas formas de definirla. Vamos a empezar por algo muy simple, que es hablar de la palabra en sí, la palabra Kabbalah. Su raíz es kibel, y kibel es recibir. Entonces, podemos hablar de la Kabbalah como una tradición que se recibe, y lo que nos implica esto es que se recibe de maestro a alumno en ese intercambio y que se va transmitiendo así de manera continua. Entonces, por principio, esta tradición que se recibe, que viene del maestro hacia el alumno, tiene entre el alumno y el maestro, pero para que la búsqueda natural en el ser humano esté guiada siempre justamente por una herramienta, por una tradición, por toda esta sabiduría, que al final de cuentas eso es lo que se transmite en este intercambio. Dicen que todos somos alumnos y maestros, el maestro lo transmite, el alumno lo recibe, pero después siempre hay esta comunicación que hace que el proceso sea integrado en cada uno de los que están participando en este diálogo, y que también entonces eso lo lleve a la práctica, ¿no? Que se vuelva una herramienta que esté viva, que esté activa. ¿Por qué? Porque se está intercambiando, porque es parte de este vínculo entre dos. Claro, puede ser entre un maestro y un grupo, ¿no? Obviamente, pero en este sentido de que hay alguien quien recibe, hay alguien que da. Y después, en el intercambio, ¿sí? Los papeles se van cambiando y entonces se va transmitiendo esta sabiduría. Otra forma en la que se define la Kabbalah es que tiene que ver claramente con la tradición mística del judaísmo. Y cuando hablamos de misticismo, tenemos muchas formas también de definirlo, pero para hacerlo en corto, todo lo que tiene que ver con las grandes preguntas que no encuentran respuesta, que tienen que irse a indagar a través de lo que está muchas veces detrás de las líneas, en los silencios entre las palabras, aquello que le llamamos lo oculto. Entonces, ahí es donde reside justamente toda esta parte que llamamos mística. Y la Kabbalah es, por principio, sí, toda esta línea, toda esta corriente que habla de la mística judía. Así que sí que dentro de nuestra tradición hay una parte siempre de búsqueda hacia lo que está más allá de los límites. Siempre está esa búsqueda hacia lo que está oculto, hacia lo que está secreto. Y por eso existe una idea muy interesante que tiene que ver con la forma de estudiar la Torá, que llamamos el sistema del Pardés, que puede ser que algunos lo hayan escuchado, que es como nos vamos adentrando justamente hacia las profundidades de lo que el texto bíblico nos refiere. Entonces, nosotros cuando estudiamos Torá, pasamos de lo literal, después pasamos a la metáfora, que es decir, está lo que está dicho, después está lo que está sugerido, después está cómo lo interpretamos, que sería el tercer paso, y después hay un paso más, que es la revelación del secreto, que es la última parte, porque la palabra Pardés, cada una de las letras es un acrónimo, entonces cada una representa una de las fases de estudio de la Torah. El Pshat, que es lo literal, después tenemos el Remes, que sería la alegoría, la metáfora, después tenemos el Darash, que es la forma de interpretar, y después tenemos al final el Sod. Entonces el secreto es lo que tiene que ver con la mística. El secreto es el nivel de la Kabbalah, es el nivel de lo oculto. Y desde ahí responde el alma justamente a sus preguntas más profundas, a sus preguntas existenciales, que muchas veces puede encontrar la respuesta en lo literal, pero que
normalmente, cuando esto es un proceso que tiene que ver con una búsqueda mucho más significativa, lleva al alma a ir adentrándose hacia las profundidades, extraer desde las profundidades esa información que le sirve al alma para resolver algo ahora, que le sirve al alma para poder crecer, para poder cambiar algo, para poder mejorar algo. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, simplemente son definiciones. La definición de la Kabbalah como esta tradición que se recibe, la definición de la Kabbalah como esta tradición mística judía, la definición también de la Kabbalah, según, por ejemplo, el gran Gershom Scholem, es tan sencilla como todo es Kabbalah. Es una idea muy simple y a la vez compleja, ¿sí? Porque quiere decir que todo tiene que ver con cómo percibimos la realidad. Y ahí es donde viene la parte práctica. Si nosotros entendemos que la Kabbalah es una herramienta que nos permite abrir la perspectiva, abrir la visión, entender las cosas desde más puntos de vista, desde lo literal hasta lo profundo, entonces empezamos a entender por qué esta herramienta es una herramienta que nos sirve ahora. Porque cuando nosotros estamos estancados en una circunstancia en la vida, cuando sentimos que hay algo que no se puede resolver, que hay algo que no está avanzando, si nosotros entonces empezamos a ver las cosas con otra perspectiva, ampliamos la mente, ampliamos las posibilidades, entonces empezamos a poder movernos de esa circunstancia. Y la Kabbalah nos da herramientas para eso. Por principio, porque tiene que ver con la conciencia, porque tiene que ver con desarrollar nuestros niveles de conciencia a través del estudio de una sabiduría, a través de una tradición, a través de una forma de codificar la información que está en nuestra tradición. Es un lenguaje particular, ¿sí? Tiene su forma, tiene sus estructuras, tiene sus códigos, tiene sus símbolos, pero al final está relacionado con las fuentes. La fuente es la Torá, la fuente sí está en la propia tradición, en la base, en el sustento, y lo único que nos da es una perspectiva diferente. Para los cabalistas, ¿sí? Esto sería como plantearnos que nosotros continuamente lo que tenemos que hacer es observar la vida de manera circular. Quiere decir que hay un tema en el centro del círculo y cuando solamente trabajamos de manera lineal, estamos frente a ese punto y tratamos de vincularnos o de relacionarnos con ese punto, ¿sí? En esa linealidad. Pero viene la mística y dice, no, ese punto lo puedes entender desde diferentes partes del círculo, depende en dónde estás parado. Entonces, tú tienes la elección para moverte dentro del círculo en esa dinámica y poder entonces extraer más información de ese punto que está en el centro. Eso es una manera de vivir esta herramienta de manera práctica, ¿sí? Como todos los días, si tú eliges desde que te levantas, yo siempre pienso en cómo ponerte unos lentes, unos anteojos, se dice en Argentina, te pones los anteojos con esta idea de apreciar la vida en muchas posibilidades de hacer cambios, de traer una transformación, de generar nuevas oportunidades, pero tiene que ver con este trabajo de autoconocimiento y de elección, ¿sí? Elegir estar haciendo, ¿sí? Este recorrido por el círculo para tratar de ver las cosas desde más puntos de vista. Estamos acostumbrados a pensar de manera lineal y nosotros tenemos que aprender a pensar de manera circular, ¿sí? Ampliar la visión. Siempre pensar que más allá del horizonte hay una posibilidad. Por eso el estudio en el formato, a través de la hermenéutica del Pardés, del sistema del Pardés, de ir desde lo literal hacia lo profundo, es una herramienta práctica. Cuando algo te pasa, te puedes quedar solamente con el primer impacto, pero después tienes la posibilidad de empezar a ir hacia la profundidad para extraer el aprendizaje de esa situación. Si tú logras extraer el aprendizaje, entraste al nivel del Sod, entraste al nivel de la Kabbalah, ¿sí? Trajiste, ¿sí? Eso que estaba ahí, que es realmente lo más profundo, pero que es lo más importante de la situación que estás viviendo, y después entonces ahí se hace práctica. ¿Por qué? Porque entonces le encuentras un sentido a lo que te está pasando y empiezas a poderte mover de ese lugar, empiezas a poder transformar lo que tienes que transformar, ¿sí? Elegir distinto. Díganme si hasta aquí vamos bien, si hay alguna pregunta, comentario. ¿Bien? Okay.
Entonces, la Kabbalah es todo en ese sentido, como dice Gershom Scholem, porque tiene que ver con cómo está creado todo con una fuerza divina. Todo está creado a partir de una fuerza divina, que es el creador. Si nosotros empezamos a mirar con esa intención todo, empezamos a entender diferente nuestra realidad y relacionarnos con esa realidad también de manera diferente para mejor, para mejorar, para crecer, para evolucionar. La Kabbalah tiene un montón de conceptos, muchas estructuras, muchos símbolos, y todo un lenguaje muy particular, pero después viene detrás de todo eso la manera en la que lo podemos traer hacia cada uno de nosotros, encontrar en dónde nos engancha y justamente ahí descubrir cuál es esa herramienta práctica que me sirve a mí hoy. Entonces, claro que para estudiar Kabbalah hay que estudiar los conceptos, hay que conocer los conceptos principales, la idea de cómo se desarrolla el pensamiento místico para poder empezar a hacer lo propio, para poderlo atraer hacia ti, porque si lo dejas nada más en el concepto, se queda como una teoría, como cualquier teoría. ¿Sí? La teoría tiene que llevarse a la práctica. Cuando se lleva a la práctica se vuelve nuestra experiencia y entonces nuestra experiencia ya está integrada, esa información, la vivimos. ¿Sí? La vivimos una y otra vez. Cuando yo empecé a estudiar Kabbalah hace muchos años, yo empecé a estudiar Kabbalah desde una visión fuera del judaísmo. Y la misma dinámica del proceso me fue llevando cada vez más, ¿sí? De vuelta al origen. Y hasta ahora, ¿no? que llevo varios años estudiándolo desde adentro. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma herramienta práctica. ¿Cómo puedo vivir con mayor conciencia? No es la única herramienta para vivir así, para hacer los cambios en la vida, es una herramienta que tiene nuestra tradición. Con ejercicios muy puntuales, pero sobre todo eso, la idea desde que me levanto de cómo voy a elegir experimentar mi día. Yo les pongo un ejemplo siempre cuando empezamos a hablar de Kabbalah, muy simple. ¿Quién de los que están aquí hoy se levantó y volteó a ver el cielo en algún momento del día? Yo sé que para ustedes ya es noche, para mí todavía es un poquito más temprano, aquí todavía hay mucha luz, ¿sí? Pero es ese momento de voltear a ver, ¿sí? Al cielo. Susana dijo que sí, Dani también, ¿sí? Ese momentito, ¿sí? Que es algo tan simple, tan cotidiano, ¿sí? Es una oportunidad, ¿sí? De entender esta idea de que todo es Kabbalah. Cuando tú observas ese cielo y piensas en que es infinito, porque no tiene fin, ¿sí? Porque hacia donde uno voltee nunca ve cuál es el fin, te pone en una perspectiva. Y esa posibilidad, ¿sí? Se puede llevar a todo tu día. Entonces, cuando tú te levantas y observas ese cielo y entiendes que eres un fragmento dentro de todo un universo, eso te pone en un lugar para poder elegir, ¿sí? Cómo vas a vivir todo el resto de ese día. Y es un ejercicio práctico y es un ejercicio que de alguna forma nos hace vivir la Kabbalah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hace detenernos en un momento, observar ese infinito, recordar que hay un infinito, porque el infinito es un concepto dentro de la Kabbalah. El infinito es un concepto en relación al Creador. Para la Kabbalah, cuando entendemos al Creador, hablamos del Ein Sof, hablamos del infinito. Si yo me levanto y observo el cielo, me pongo en relación a ese infinito y me ubico dentro de un lugar y entonces desde ahí vivo. ¿Sí? Y vivo con otra conciencia, porque cuando me doy cuenta que soy un pedacito de algo mucho más grande, pues obviamente la manera en la que yo encaro mi día, ¿sí? con esa gratitud eh, con esa impresión, ¿sí? De la Kabbalah también se vuelve práctica. ¿Por qué me da la Kabbalah esto? ¿Por qué? Porque hay conceptos dentro de la Kabbalah para entendernos como un fragmento dentro del todo, dentro de la idea de que existe un universo, una creación, y nosotros somos un pedacito, como cada parte de lo que hay en esta creación es otro pedacito. Y entonces cuando yo entiendo eso y me paro frente al mar, por ejemplo, también sería otra oportunidad, ¿no? Me paro frente al mar y observo
¿sí? No hay más que un infinito, ¿sí? Me paro ahí y en ese momento estoy haciendo práctica la Kabbalah. Estoy eligiendo, ¿sí? Vivir con un nivel de conciencia, esa experiencia, y desde ahí, ¿sí? Llevármela para todo lo que sigue de mi día, ¿sí? Para todo lo que sigue y así, bueno, de mi vida. ¿Sí? Pequeños detalles, mucho más simples. Los conceptos no son fáciles en la Kabbalah. De hecho, mientras más estudias, empiezas a encontrarte con conceptos más complejos. Pero el tema es cómo podemos extraer de lo simple lo divino. Y ahí es otra vez en donde nos encontramos con la Kabbalah. Y eso tiene que ver con nuestro día a día. ¿Sí? Eso tiene que ver con cómo elegimos levantarnos, cómo elegimos percibir nuestra realidad de un día y cómo elegimos responder a nuestro día una y otra vez, porque claro, el día está lleno de posibilidades. El día está lleno de ese infinito, de ese Ein Sof. Entonces, cómo cada uno de nosotros elegimos vivirlo, encararlo. Cuando algo te pasa, ¿sí? Bueno, cuando te levantas con gratitud. Si tienes la oportunidad de ir a ver el cielo o ver un horizonte, ¿sí? Si hay mar, ríos, ¿sí? Ustedes que tienen, bueno, no todos en la ciudad, ¿sí? Lo pueden ver, ¿no? Pero tienes la posibilidad de levantarte y ver hacia afuera. Y después, cada situación que te pasa, elegir cómo la vas a vivir. Entonces, cuando viene el primer momento, a lo mejor desagradable del día, si tú desde que te levantaste te pusiste esos lentes, en el momento que venga esa situación de dificultad, esa situación no linda del día, tú vas a poder reaccionar diferente. Y eso también tiene que ver con vivir con conciencia, eso también tiene que ver con vivir de manera práctica la Kabbalah. Más allá del concepto, tiene que ver con este nivel de conciencia en cómo vivimos cada día. Dice nuestra tradición, Kol Yom Ma'aseh Bereshit, todos los días es un génesis, todos los días, de alguna forma, espiritualmente entendemos que nacemos y morimos continuamente. Entonces, ¿cómo eliges nacer? ¿Sí? Desde que te levantas, ¿cómo eliges experimentar todo el día? ¿Sí? Y después el día va a terminar. ¿Qué te queda de ese día? Tus experiencias, ¿sí? Lo que pudiste vivir con conciencia, lo que pudiste vivir con profundidad, lo que te dio sentido cuando pudiste extraer un aprendizaje de una circunstancia, difícil o no difícil, ¿sí? Porque, bueno, hay días que fluyen bien, hay días que todo camina en orden, ¿no? Y hay días que se levanta uno y ¿qué decimos? Me levanté del lado izquierdo de la cama, ¿sí? O del otro lado de la cama, ¿sí? Y parece que todo pasa y todo pasa mal. La Kabbalah te dice, ahí tienes una oportunidad para observar. Observa por qué estás sintiendo que todo en ese día está saliendo mal. ¿Por qué? Porque cuando te detienes a observar, a hacer conciencia, te vas a dar cuenta que tú estás provocando esa realidad porque son tus elecciones en relación a un contexto, ya sé, a veces también tiene que ver con otros, pero si tiene que ver contigo, tú lo puedes solucionar. Y si tiene que ver con otro, también tiene que ver contigo porque tiene que ver con cómo tú reaccionas en relación al otro. Y tú puedes ahí también hacer la diferencia y cambiar, ¿sí? Elegir cambiar la energía, cambiar del lugar del círculo, moverte otra vez. Entonces, la Kabbalah nos plantea un montón de ideas, nos habla de cómo fuimos creados a partir de ese Ein Sof, de ese infinito. Entonces, la idea de que somos parte de algo mucho más grande debe de estar siempre presente y eso nos posiciona en un lugar, eso nos da un nivel de conciencia. Y después, la Kabbalah nos da un siguiente concepto que es muy lindo, que tiene que ver con que para que se pueda crear, ¿sí? El Ein Sof, que es el que abarca todo, tiene que llevar a cabo el acto más grande de amor, ¿sí? De gesed, de misericordia que puede existir, que es un acto de autocontracción, ¿sí? Que en el lenguaje de la Kabbalah llamamos el tzimtzum, ¿sí?
El Ein Sof, en este deseo, en esa voluntad de dar su creación, tiene que crear un espacio de vacío, porque si no, no tiene en dónde poner esa creatividad, ¿sí? No tiene dónde poner esa voluntad creativa. El acto de ponernos en posición al Ein Sof es una manera de vivir la Kabbalah práctica. El conocer el concepto del Tzimtzum, de la autocontracción, es otra herramienta que puede ser utilizada de manera práctica. ¿Cómo nosotros, frente a una situación que nos está abarcando por completo, podemos empezar a cambiar, ¿sí?, el resultado final? Si todo nos está abarcando, cuando tenemos una problemática, lo abarca todo, no le podemos dar, nada cabe más ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Utilicemos la herramienta que nos da la Kabbalah, con misericordia, con amor, ¿sí? Tenemos que hacer un espacio, nos tenemos que hacer hacia atrás para poder ver la situación a distancia, ¿sí? Creando ese espacio de posibilidades nuevas, y entonces lo más probable es que empiece a haber un cambio. Y esa es otra manera de traer un concepto muy importante en Kabbalah, central en el pensamiento místico, a la práctica. ¿Cómo podemos aprender nosotros mismos a autocontraernos y hacernos a un lado de una situación y verla desde afuera, verla con otra perspectiva? Dar ese espacio para que las cosas se vuelvan a acomodar, para que se vuelvan a reorganizar y puedan hacer algo nuevo. Y ese es un trabajo práctico del Tzimtzum, de la acción del Tzimtzum, que tiene que ver con este término cabalístico, ¿sí? La propia acción de dar, ¿sí? Si empezamos a estudiar Kabbalah, el lenguaje cabalístico nos dice que el Ein Sof, el creador, tiene esta voluntad de dar. Y nosotros, según lo que nos dice nuestra tradición, lo que nos dice la Torah, fuimos creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, así como el creador, ¿sí?, da, nosotros estamos creados a imagen y semejanza y también tenemos esa capacidad para dar. Viene otro ejercicio práctico. Observar todos los días qué tanto estamos dispuestos a dar, ¿sí?, y en relación a esta dinámica que hay entre el creador y su creación, también qué tanto estamos dispuestos a recibir. Y ahí viene otra forma para entender de manera práctica la Kabbalah. Todos los días, bueno, no todos los días, pero cada día te puedes preguntar, ¿sí?, ¿cuántos tengo que dar? ¿Sí? ¿Cuánto tengo que recibir? ¿Y cuál es la medida? ¿Por qué? Porque ese es otro concepto muy importante en Kabbalah, la medida, la midá de las energías, la midá de las cosas. Todo tiene que funcionar cuando funciona en una medida. Si yo encuentro mi medida, entonces hay equilibrio. ¿Por qué? Porque así nos explican que se creó el universo, en una medida. Cuando hubo un equilibrio entre el dar y el recibir, se logró ese equilibrio y entonces hay creación. De la misma manera, nosotros a veces somos más dadores, a veces somos más receptores, y la Kabbalah lo que nos dice es, tiene que haber un equilibrio. Pero para que llegues al equilibrio, primero tienes que entender qué es dar y qué es recibir. ¿De dónde lo aprendes? ¿Sí? De la idea mística de cómo se crea el universo, ¿sí? Del creador que tiene esta voluntad de dar. A través de esa voluntad crea un espacio, se autocontrae, ¿sí?, y después puede dar a esa vasija. Entonces la vasija recibe, ¿sí?, y el creador puede dar. En esa dinámica, que es un concepto de Kabbalah, ¿sí?, nosotros lo podemos traer a la vida diaria, con la gente que tiene cerca, ¿sí? Esto es como para que lo vayan pensando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tengo esta capacidad para dar en equilibrio? ¿Qué tanto tengo esta capacidad para recibir en equilibrio? ¿Qué tan dispuesto estoy una y otra vez a hacerme hacia atrás, contraer mi energía para dar espacio a las situaciones, para observarlas con otra perspectiva y poder renovarlas? ¿Sí? Esa es otra forma práctica de ver la Kabbalah. Posicionarte frente al infinito, frente al cielo, frente al mar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que somos, ¿sí?, un fragmentito frente al todo, y ese es otro concepto de Kabbalah. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces yo puedo seguir hablando y de pronto, no sé si estoy siendo clara, díganmelo, sean sinceros, con confianza, este es el momento. Realmente yo lo que veo es que uno estudia y realmente
lo que vos nos estás contando, yo lo que siento es que es tan claro, porque hay tantas cosas tan complicadas para entender, que tal vez desde algo tan simple y entenderlo desde otro lugar podemos llegar a lo mismo que tal vez uno estudió y estudió y estudió y que tal vez siente como que nunca llega y lo que yo siento es que haces, por lo menos es lo que yo siento que es como simple, que es muy simple, que en realidad que cuando uno entiende que eso es simple, lo puede poner en práctica. O sea, Así es. y recuerdo de hace tal vez un año y pico, que tuve en una clase y que justamente dijiste el tema de lo del cielo, no hubo día de que no lo mire. Todos los días, de alguna u otra manera, miro el cielo. Se te, se te cortó, Dali, tantito, se te cortó un poco la señal, no se entendió lo que dijiste. Que desde la última clase que yo tuve con vos, que fue más o menos hace un año y pico, que también habías traído esto del tema del cielo, no hay ningún día no pasa un día de que no lo mire. Y me parece que está en Qué esto, lindo. ¿no? De poder ponerlo en otro plano y que es simple, que es simple. Lo simple es lo divino. Claro, de pronto a lo mejor eh, llevo 15 años estudiando Kabbalah, pero creo que desde el día uno tuve la fortuna de poder tener estos maestros que eh, logran transmitir esa simplicidad dentro de algo que es una teoría mucho más compleja en cuanto a concepto. Pero para mí la definición de la Kabbalah sí es que la Kabbalah es una forma de vivir y tiene que ver con eso, con poder extraer de los momentos, ¿sí?, esa simplicidad, porque ahí es donde está justamente lo divino. Y si entendemos que todo es divino, entonces empezamos a vivir de manera diferente. Y ahorita que decías, qué lindo que si yo te compartí esta idea de voltear a ver el cielo, que lo hago todos los días, eh, todavía algo mágico me pareció ahorita, entendí algo más que en ese momento tú y yo nos conectamos sin saberlo siquiera, ¿sí? En ese momento cuando yo miro el cielo y porque en algún momento tú y yo ya lo platicamos y tú volteas a ver el cielo, en ese momento nos estamos conectando, estamos entendiendo en otra forma, ¿sí?, desde otro lugar, que realmente estamos conectados. Y hacia allá es hacia donde la Kabbalah siempre plantea que debemos ir, hacia entender la unidad, ¿sí? Como decía Susana hace rato, ¿no? El Shema, ¿lo dijiste? ¿No? De que todo es uno, de que todo tiene que ver con el uno, con cómo estamos conectados al uno, porque todo en este universo es uno. Y entonces, fíjate qué lindo, ¿no? Qué lindo ejercicio que ahí estás conectada, ¿sí? En ese cielo, en ese momento, ¿sí? Con, y con así, imagínense cada persona, ¿sí?, en ese momento que está haciendo ese espacio de reflexión, ¿sí? Y después, bueno, viene lo particular, ¿no? ¿Qué te trae a ti? ¿Sí? Entonces, todo este lenguaje tan complejo, otro de las herramientas que es muy práctica, que no podemos abarcarla toda obviamente, ¿no?, pero que es el árbol de la vida. ¿Sí? La idea de lo que representa este símbolo del árbol de la vida, el famoso modelo del árbol de la vida. El árbol de la vida lo que plantea es cómo todo está creado, ¿sí? Y cómo está creado desde la visión de los cabalistas en diferentes dimensiones, ¿sí? Todo tiene diferentes planos, y nosotros lo sabemos, tan lo sabemos que nosotros vemos y podemos percibir la realidad a través, ¿sí?, de una tercera dimensión. Cuando yo tomo un vaso, ¿sí?, yo puedo agarrar ese vaso es porque tengo una capacidad para entender, ¿sí?, las dimensiones que tiene ese vaso, que no es algo plano, sino que tiene volumen. Y todo eso, ¿sí?, es la manera en la que el árbol de la vida explica, ¿sí?, de manera simbólica, ¿sí?, cómo ha sido creado el universo. El universo es no una idea plana, sino una idea que tiene múltiples dimensiones. Entonces, cuando uno también se levanta en el día pensando en eso, tienes la posibilidad de ver muchas más capas, ¿sí?, dentro de una situación, y por eso no te quedas solamente en la primera, que es el problema.
Si tú tienes solamente la visión en el problema, es una forma de vivir. Pero cuando tienes esta herramienta del árbol de la vida que te ha enseñado que todo en este universo tiene múltiples dimensiones, entonces tú empiezas a poder también experimentar una situación desde diferentes lugares, lo que decíamos como el círculo. Ahora, el árbol de la vida, sobre todo a través del movimiento hasídico, esto es importante saberlo, de dónde viene todo este desarrollo, se le empezó a utilizar como una herramienta para entender cómo funciona la psique humana. Y el árbol de la vida se analiza, ¿sí?, desde esta perspectiva psicológica del ser. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos entender que el árbol de la vida representa, ¿sí?, cómo estamos pensando y cómo estamos a través de nuestro pensamiento experimentando, sintiendo y actuando. Entonces, el árbol de la vida es una herramienta que se estudia mucho y se usa mucho para llevarla a la práctica. Cada una de las dimensiones del árbol de la vida, que son 10 esferas, ¿sí?, que cada una de estas representa un aspecto de la creación, tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos creados a imagen y semejanza. Quiere decir que todo está creado en la misma dinámica. Si el universo está creado así, nosotros también estamos creados así. Quiere decir que ese mismo modelo lo podemos aplicar en nosotros. Entonces, el árbol de la vida nos dice, nosotros tenemos, si lo analizamos de manera práctica en relación a nosotros como seres humanos, el árbol de la vida nos plantea que tenemos un aspecto de nuestra mente que sabe, un aspecto de nuestra mente que entiende. Y después hay una dinámica entre ese saber y en ese entender que da pie al conocimiento, ¿sí?, que da pie a lo que llamamos, digamos, en este nivel de lenguaje de la Kabbalah, es la unión entre la Jochma, la Binah, que se activa en el Dat. La sabiduría, el intelecto, ¿sí?, el entendimiento, eso es lo que hace que de pronto cuando se unen haya ese conocimiento, haya ese nivel de conciencia. Entonces nosotros todo el día estamos operando en dimensiones del árbol de la vida, si lo queremos poner en ese lenguaje, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, pues para potencializarlo, para utilizarlo mejor, para poder continuamente estar en el equilibrio, ¿sí? Si yo sé algo, ¿sí?, pero no tengo las estructuras para organizar ese saber está ahí nada más, pero no está integrado, no es una herramienta que me sirve. Cuando yo logro relacionar lo que sé con un lenguaje, con una estructura, yo le logro dar un nombre a ese saber, entonces de pronto se vuelve mío. Y entonces, ¿qué puedo hacer con él? Aplicarlo. Y eso es entonces cuando yo puedo ser ya partícipe, o sea, ya es parte de mí esa enseñanza y además yo la puedo poner afuera. Y esa es otra manera de vivirlo prácticamente en la Kabbalah, una herramienta muy puntual que es el árbol de la vida. Y así sucesivamente, hay muchas capas, hay muchos aspectos. El árbol de la vida también plantea que somos seres emocionales. Entonces somos seres mentales, pero también somos seres emocionales. Si nosotros entendemos que hay una dinámica entre lo que pensamos y lo que sentimos, bueno, ahí tenemos otra forma de trabajar en el día, ¿no? ¿Hay unión entre lo que pienso y lo que siento o no hay? ¿Hay congruencia entre lo que pienso y lo que siento o no hay? Bueno, ahí la Kabbalah viene y te da muchas explicaciones de cómo funciona el sistema y después tú simplemente tienes que hacer este trabajo de conciencia. Estás frente a una situación y no la puedes resolver, tú tienes la oportunidad de hacerte la pregunta. ¿Estoy sobreanalizando o estoy dramatizando? ¿Sí? O estoy totalmente desbordado por lo que siento o estoy atascado en lo que pienso sobre esta situación. ¿Cuál sería la solución desde la visión de la Kabbalah? Encontrar el punto medio. ¿Sí? ¿Cómo encuentro esa medida? ¿Cómo encuentro esa medida para equilibrar lo que pienso y lo que siento y que haya unidad? Que otra vez haya un equilibrio, que me traiga algo que me permita moverme a una circunstancia nueva, ¿sí? Moverme de donde estoy y cambiar la situación para mejor. La Kabbalah es una forma de vivir. La Kabbalah es una herramienta práctica por sí misma, pero tiene que ver con el trabajo de cada uno de nosotros, es decir, con
el autoconocimiento, ¿sí? que hacemos diariamente a través de la herramienta misma, o sea, a través de la propia herramienta que nos da la Kabbalah, y después la aplicación, ¿no? Después elegir llevarlo a la práctica y elegir vivir así, vivir con ese nivel de conciencia en todo lo que hacemos. No siempre se puede ser tan puro, ¿no? en la forma de llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque somos seres en perfeccionamiento. Si no fuera así, tampoco estaríamos siendo honestos a como como nos explica el sistema. Siempre en el sistema, ¿sí? Lo que es uno es el creador, pero después todo, ¿sí? Tiene una posibilidad de perfeccionamiento. Fuera del creador todo se perfecciona. Entonces nosotros todo el tiempo estamos utilizando estas herramientas para mejorar. Entonces podemos mejorar en función de cómo nos percibimos en relación al universo. Podemos mejorar o cambiar o transformar en función de cómo nos percibimos en relación al creador. ¿Sí? Podemos transformar, llevar esto a la práctica en función de cómo elegimos dar y recibir, ¿sí? en nuestro día a día con respecto a aquellos que nos rodean y encontrar la medida. Tenemos la posibilidad de transformar cuando logramos unir, encontrar la congruencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. La Kabbalah se vuelve práctica cuando eliges extraer de los momentos más simples, ¿sí? Su divinidad. Y eso puede suceder en un instante, cuando menos te lo esperas. Y ahí está. Y otra vez, esa es una forma de vivir la Kabbalah. Podemos continuamente utilizar la herramienta para voltear a vernos y vernos con misericordia, con Gesed. Y ese es otro aspecto que nos enseña la Kabbalah, que hay un límite, pero que también siempre hay su equilibrio. Está el Din y está el Gesed, y nosotros encontramos el equilibrio, nos volvemos a posicionar en el centro y nos movemos. Otra forma de traerlo a la práctica, saber que podemos cambiar la perspectiva, que tenemos la posibilidad de elegir y cambiar nuestra posición del círculo, porque eso va a ser la diferencia para que haya una situación renovada, nueva. ¿Sí? Tenemos la capacidad de darnos cuenta, recordarnos continuamente que estamos creados a imagen y semejanza y cuestionarnos, preguntarnos qué es eso. La Kabbalah nos da todo un marco, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra tradición, que tiene que ver con la Torah. Bueno, entonces podemos empezar a vivir con ese nivel de conciencia y entonces traer esos valores tan importantes que nos da nuestra propia tradición y ponerlos en práctica. Entonces, la Kabbalah es una tradición que se transmite. La Kabbalah es una manera de entender que somos seres creados para recibir. La Kabbalah tiene que ver con una forma de vida. La Kabbalah es una tradición dentro del judaísmo que toma una fuerza, que toma una voz, que tiene una voz y que sigue presente. ¿Por qué? Porque el alma necesita muchas veces esas respuestas que están en lo profundo, que están en lo oculto. Es una herramienta vigente. Es vigente porque es vigente para cada generación. Cada vez que alguien estudia en cada tiempo, va a encontrar cómo hacer de esa herramienta, de esa sabiduría, ¿sí? Una herramienta práctica, ¿sí? Una forma de vivir, cómo hacerlo parte integral de su día a día. Son los lentes de cada generación lo que da también las diferentes lecturas de esta tradición mística, pero porque tiene que ver con lo que se necesita. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Necesitamos ampliar las perspectivas. Eso es un hecho. Y la Kabbalah nos dice cómo. La Kabbalah nos dice, tenemos que dejar de pensar de manera lineal para empezar a pensar de manera circular. De hecho, no tiene nada que ver con un discurso feminista, pero este es el lenguaje de la mística judía. Tenemos que empezar a pensar con una conciencia femenina, ¿sí? Para equilibrar la conciencia masculina. ¿Qué quiere decir? La conciencia circular, ¿sí? Y la conciencia lineal. Entonces, llevamos mucho tiempo en la visión masculina, ¿sí? de la forma en la que nos relacionamos con el universo, y tenemos que corregir lo circular.
no tiene que ver con el género, tiene que ver con las energías y lograr equilibrar esas energías, y eso es lo que se necesita hoy. Y por eso la Kabbalah nos lleva a ampliar la visión, nos dice, creíste que hasta aquí llega la información, siempre hay un paso más. Si te quedas ahí un momento, si estás atento, si le das la oportunidad, si habitas ese espacio-tiempo por completo, entonces ahí se va a revelar la nueva perspectiva, ahí tienes una oportunidad. ¿Sí? Entonces, este tiempo nos pide eso, este tiempo nos pide tratar de integrar en el uno. Entonces, cuando pasamos mucho tiempo en el intelecto, en la teoría, el alma de repente también dice, necesito la otra parte, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos este equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos? Eso se necesita este tiempo. Nos ha pasado que nos dividimos, nos fragmentamos. El universo está pidiendo, ¿sí?, que hagamos este trabajo de conciencia para que podamos reunificar a nivel de lo universal, a nivel de la humanidad. La humanidad nos está mostrando que hay separación en los diferentes países con las diferentes circunstancias dinámicas que, si lo analizamos otra vez desde esta visión, nos están mostrando que hay una fragmentación, una separación de partes continuamente. La Kabbalah lo que te está diciendo es hay que buscar cómo reunificar. Entonces, ¿qué podemos aportar para volver hacia esa unidad? Empiezas con tu trabajo interno y después empiezas a permear tu entorno y empiezas a moverte en ese círculo y más gente se empieza a sumar. Y eso es lo que nos está pidiendo. Y otra vez es una manera de ver que la Kabbalah no es nada más una teoría, que no es nada más una moda, que no debería de ser, pero también es. También de pronto aparece como una moda. Y quizás me gustaría terminar yo de hablar para abrirlos a ustedes, decirles que cuando yo empecé a estudiar y entrar a estudiar Kabbalah, y yo empecé a generar grupos, ¿no? Y me pasaba que grupos muy grandes se iban reduciendo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, entiendo el por qué. Porque cuando solamente tomas la Kabbalah desde una perspectiva de moda y también muchas veces cuando solamente se estudia en cierto nivel que tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con lo conceptual, pasa por un lugar. Pero cuando ya empiezas a entrar en las profundidades, cuando esto tiene que ver con darte cuenta que tú tienes la capacidad de elegir diferente, que tú tienes la capacidad de utilizar esta herramienta para cambiar, para transformar la realidad y que puedes influir en la realidad para mejor, entonces la gente se empieza a ir a buscar otras herramientas. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo que hay que hacer, porque eso tiene que ver con elegir y quedarse, y entonces hay que estudiar y hay que integrar y hay que llevarlo al plano práctico, y muchas veces eso ya no es tan atractivo. Entonces, creo que la Kabbalah sí debe de entenderse desde otro lugar. Eh, es, una, es una sabiduría divina, pero nosotros tenemos que darle vida y por eso tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que hacer de estos pequeños momentos, momentos divinos. Elegir diferente, abrir la visión, abrir el corazón eh, y, y pensar que podemos todos juntos construir un mundo mejor trabajando en ese nivel de conciencia. No sé si quieren comentar, preguntar, Quisiera dar aportar. lugar si alguien tiene alguna pregunta para hacer, y yo tengo una pregunta también para hacerte. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ya sé, Susana y Mauricio Ok. creo que quitaron el... Sí. Adelante, adelante. Bueno, escuchándote, te voy a decir algo que considero personal tuyo. Este, escuchando los comentarios que hizo Dalia sobre tu currículum, a lo que has dicho hoy de la Kabbalah, me parece que tus años tienen más de 365 días para poder expresarte. ¿Eh? ¿Cómo haces
tanta vida, ¿eh? No tengo mucho que decir a eso. Bueno, gracias, no sé. Eh, creo en lo que les estoy compartiendo. Eh, porque si no, no tendría a lo mejor ¿no? No vendría desde su lugar. De verdad, sí creo en esto y creo que cuando me llegó el momento de poder estudiar Kabbalah, se me abrió una perspectiva de la vida que no tenía antes y, y ha sido mi lección aprovechar cada momento. Eh, y lo que más me gusta y me nutre también es poderlo compartir. Si yo puedo estar en un espacio y compartirle a alguien que esta herramienta es una herramienta que me ha servido para sacar cada día un poco más lo mejor, ¿sí? de las circunstancias y de mí, pues lo agradezco, lo honro y me da muchísimo gusto poder estar aquí. Ese era mi comentario al escuchar, te felicito. Y siempre para Gracias, adelante, ¿eh? gracias. Pero no es un poco individualista la cábala. No, pero como todo, tiene que pasar por una parte individual. O sea, quiere decir que tú tienes que hacer el trabajo uno a uno, o sea, uno contigo, ¿sí? Por eso. Pero después Bien. después la única forma de que esto tenga sentido es cuando lo compartes. De hecho, tiene que ver con el mismo proceso del tzimtzum. Si tú no te vacías un momento para dejar espacio al otro, no tiene sentido. Entonces, cada vez que tú tienes la posibilidad de compartir con alguien, estás haciendo un vacío y tú entonces puedes también volver a recibir y entonces entras en esa dinámica. Por eso también es tan importante esta relación maestro-alumno, alumno-maestro, que no es nunca solo, es siempre y. ¿Sí? El maestro y el alumno somos todos. Entonces, en ese intercambio, nosotros nos vamos vaciando y llenando. Entonces, sí, hay una parte del proceso que es individual, pero cuando tú tienes la conciencia de lo universal, de que lo que estás haciendo tiene que ver con todo, entonces ahí encuentras tu equilibrio. Ahí está. Porque no solo te puede ayudar la cábala en situaciones, sino pienso yo que también la gente que te rodea, la gente a la cual vos querés, tu propia familia, tus amigos. Sí, Eso es lo que pienso, claro. que hay Es que que la cábala dentro de, es claro, herramienta. no ser tan individualista y creer que la cábala puede solucionarte todos los problemas de tu No, vida. no, Pienso que hay que compartir. claro, Claro. no tiene sentido si no tienes un otro. Por eso la perspectiva de tú ubicarte frente al universo te recuerda todo el tiempo que hay un otro. Claro. Y todo lo que sucede en tu proceso personal, pero sí tienes que hacer ese proceso personal interno, tú atreverte a verte a ti mismo, a verte en tus luces y en tus sombras y trabajar en estos niveles de conciencia contribuye, influye en cómo te relacionas con todo lo otro. Y lo otro es tus seres queridos y lo otro mucho más grande, todo de lo que formas parte, o sea, la humanidad. Por eso es una herramienta que es planteada para los cabalistas, el famoso Tikkun Olam. La idea del Tikkun Olam ha sido malentendida, porque de hecho sí tiene que ver con la corrección del mundo, pero ¿qué es eso del corregir el mundo? La idea es mucho más profunda, tiene que ver con reunificar, pero para reunificar tenemos que empezar por dejar de fragmentar, entonces tenemos que trabajar en lo particular porque estamos fragmentados en sentirnos separados unos de los otros, no tenemos la conciencia que estamos unidos, aunque estemos ahorita separados en distancia física, miren que estamos lejos a kilómetros y kilómetros, en realidad si entendemos que estamos unidos porque somos parte de un mismo mundo, somos parte de una misma humanidad, claro que lo que hacemos influye. Entonces, el verdadero camino del cabalista es tener la conciencia del trabajo que tienes que hacer tú en tu propia vasija y después ver cómo te relacionas, ¿sí? En ese trabajo con otros. Y por eso, claro, compartir, intercambiar es parte esencial del proceso. Dar y recibir es parte esencial del proceso. Gracias, Daria. Gracias. Sí. Mami, si querías preguntar algo. Marta, ¿querías decir algo? Sí.
Yo te quiero preguntar, porque bueno, la cábala antiguamente, como vos estabas hablando de la parte cabalística y de la parte de los judíos religiosos, que solamente el hombre era merecedor de estudiar la cábala y la mujer no podía, porque si no, decían que la cábala volvía loco a la persona. Eso era lo que tenían en mente los judíos religiosos de Añares, ¿no? Porque se tocaban temas que uno jamás lo hubiera pensado que existía en aquella época. ¿Cuánto hace que la mujer incursiona en esto? Yo creo que la mujer siempre ha estado presente. Es el mismo tema que el estudio de la Torá. ¿Sí? Quiere decir que en ningún momento, claro, a nivel tradición, sí, hay en algún momento estas ideas de que los que pueden estudiar Kabbalah son hombres que tienen 40 años, que tienen que estar casados, hay una serie de condiciones, obviamente estudiosos de Torah, conocedores estudiosos de Talmud, y todo aparece en esas mismas épocas, o sea, que decir, esas son las condiciones de ese contexto. Ya se sabe que probablemente también había mujeres estudiando Torah. Si están estudiando Torah, también estarían estudiando de alguna forma Kabbalah. ¿Por qué? Porque la revelación de la parte más secreta sucede conforme alguien empieza a estudiar mucho tiempo Torah. Al final estamos estudiando Torah cuando estamos estudiando Kabbalah. Pero no te puedo dar una respuesta específica en cuanto a un tiempo. Lo que sí creo, y es lo que quizás tengo la fortuna de escuchar a mis maestros de este tiempo decir, es que la Kabbalah puede ser estudiada por cualquiera que tiene ese interés y esa seriedad para adentrarse en la sabiduría divina. Y sí, se requiere una disciplina, se requiere un compromiso y se requiere de muchas, pero no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con género, ¿no? Sí. Y de hecho, un poquito la idea de por qué pensaban que se volvían locos, eso también tiene que ver con una tradición transmitida, está en el Talmud. Esto viene también de esta otra idea de la famosa alegoría del Pardés, así como se utiliza la idea del Pardés como el modelo para estudiar la Torá, que tiene que ver con Pardés como acrónimo, Pshat, Remes, Darash y Zohar. También está la famosa alegoría del Pardés en Masejet Hagigah, me parece que es 14a, el número puede estar dudoso, pero me parece que creo que sí es. Y en el Talmud lo que explican es que no cualquiera puede estudiar el Maaseh Bereshit o el Maaseh Merkabah, que son, digamos, los conceptos para hablar de Kabbalah, así como general. Y otros ciertos temas también que no deben de ser tratados más que por personas conocedoras. Hay toda una explicación. Y viene esta famosa alegoría, esta historia sobre los 4 sabios que entraron al Pardés. El Pardés como el lugar místico, como la experiencia mística. 4 sabios que son de la época de la Mishnah. ¿Sí? 4 sabios que son el Ben Somá, Ben Azai, Rabbi Akiva y Ajer. ¿Sí? Y el Talmud nos explica qué es lo que sucedió con cada uno de estos sabios, como para que también alguien que quiera estudiar el nivel secreto de la Torá sepa, ¿sí? Tenga como esta información a la mano. Uno entró y se volvió loco. Uno entró y falleció. Uno entró y se fue de la religión, eligió otra forma de vida. Y un cuarto entró en paz y salió en paz, que es Rabbi Akiva. Entonces, todos estos conceptos tienen que ver con un contexto. Si eso es lo que creían, entonces había que poner un límite, ¿sí? ¿no? Una distancia, ¿sí? Para poder adentrarse a ese estudio y hay que entenderlo desde ese lugar, ¿no? Como dentro del pensamiento de una época. Igual no respondo a tu pregunta en qué momento la mujer empieza a estudiar, pero desde que yo conozco y desde que yo sé, hay muchas mujeres estudiando Kabbalah. Sí, y de hecho, es curioso porque hay muchas hoy hay muchas mujeres no solo estudiando, enseñando
Kabbalah, lo cual habla de que hay otro tiempo. Me parece, no estoy seguro si esto fuera una idea que viene de Isaac Luria, o incluso puede ser que mucho antes, pero la idea de que hay una Kabbalah para cada época, que es lo que les decía hace unos momentos atrás. Entonces, el tiempo de hoy necesita ponerse en práctica esta idea de la reconexión con la conciencia femenina, con la conciencia circular. Y yo creo que eso mismo ha dado pie a que cada vez haya más mujeres, pero también más hombres con compromiso estudiando y aplicando la Kabbalah. Me encantó eso que dijiste, que cuando uno tiene un problema, siempre lo ve lineal y lo uno tiene que ver desde otra visión. Y eso es una manera de entender un concepto de Kabbalah que es que hay libros y libros y libros y decir, ok, solo me tengo que parar en otro lado, darme la oportunidad de verlo desde otro ángulo. Y quizás ahí voy a encontrar, ¿sí?, la solución. La solución. Gracias, Marta. No, gracias a vos, Dalia. Irma. Bueno, mira, para mí es bastante abstracto esto, pero algunas cosas, como dijo recién Marta, este concepto de la verticalidad y de la circularidad. Yo sin saber nada de Kabbalah, sin poner en juego el misticismo, hoy yo tuve que hacer un trámite en una oficina pública. Había pedido un turno, lo llevo a la práctica, ¿no? Había pedido un turno, me dieron un horario, pregunté qué documentación tenía que llevar, llevé toda la documentación. Cuando llego, bueno, empiezan a revisar, estaba todo bien, pero falta esto. Tenés que ir a tal lugar, buscar el comprobante y después venir. Yo ya medio que me empecé a enojar y digo, uy, otra vez pedir el turno. Encima cuando entré había una cola, me dice, ¿tienes que hacer la cola? Le digo, no, porque tengo turno, bueno. Entonces, al principio me enojé mucho, todavía le dije a la empleada, le digo, no me informaron toda la papelería que tenía que traer. Y después me empecé un poco a serenar, porque dije, bueno, me estoy juzgando yo sola, pero lo voy a tener que resolver, y me tengo que serenar, que tranquilizar, y ponerme en otro lugar, y ver cómo voy a hacerlo. O sea que en todo eso que me pasó hoy, lo estoy relacionando en este momento de la circularidad que vos estuviste explicando. Dar vuelta, no pensar solamente en mi reacción, sino que mirar a medida que me voy trasladando en ese círculo las distintas posibilidades para ir resolviéndolo. Ahora, después de tu charla, estoy pensando que, bueno, yo me serené y traté de organizar para cumplimentar lo que me pidieron, pero sin saber nada de Kabbalah. La Kabbalah es un poco que te enseña una forma de vida, es de un aspecto psicológico, qué sé yo. Yo lo pensé por la edad que tengo, por lo que he vivido, por las cosas que he pasado. Porque es una sabiduría, porque la tienes, porque también eso es algo que nos dice la propia Kabbalah, que esto es algo que ya sabemos intuitivamente y por eso es muchas veces más simple, pero lo llenamos de elementos, de muchos velos, le vamos poniendo muchas capas a las situaciones, cuando en realidad tenemos las soluciones que son mucho más sencillas. Y ahí es, bueno, tu propia sabiduría te dio la información, y qué lindo que lo puedas relacionar con lo que estamos diciendo. Me hacía recordar hace muchos años mi maestro tan querido de la yoga, que obviamente las técnicas de meditación, de todo lo espiritual, ¿sí? Son todas líneas paralelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las espiritualidades tienen en principio, ¿sí?, la misma búsqueda. Y él nos decía, es muy fácil meditar cuando estás en tu casa, ¿no? Cuando el ambiente está propicio para que tú estés
en ese lugar de paz, ¿sí? Que todo esté muy en zen, que ya dice, ¿no? Entonces, muy bien, porque la luz, el silencio, tú tienes lo que necesitas, tu silla, si necesitas música, si tienes, no sé, el ventilador, si hace calor, no sé, tienes todo. Y así meditas muy bien y entras a ese espacio de paz. Y después sales a la calle. Y entonces ahí es donde tienes, y ahí es donde tienes la oportunidad. Cuando estás llevando tus herramientas a un nivel de experiencia, cuando estás en el banco o estás en la situación donde estabas en el sentir enojo, tienes que traer todo ese momento que ya viviste una y otra vez en tu espacio cuidado ahí. Y ahí es donde te das cuenta que realmente estás siendo una persona que usa su práctica en la vida, que trae eso al día a día, porque para eso es. ¿Te sirve cuando estás meditando en tu casa? Sí, pero realmente te sirve cuando estás en ese momento. Y eso, bueno, lo has ganado por experiencia, por años, porque, bueno, es una sabiduría que ya tienes. Pero eso es lo que nos da la Kabbalah. Nos abre a esa sabiduría y nos da la posibilidad de que nos demos cuenta de que demos forma y lo llevemos a la vida diaria y vivamos mejor. Es mejor salir en paz, saliste en paz de ese lugar, que salir solamente enojada. Obviamente igual saliste con una experiencia, seguro, la experiencia me la frustré, un poco de frustración. Pero al volver a recuperar tu centro, tu equilibrio, ahí estás justamente llevando toda esa sabiduría que la tienes de manera natural a la práctica y ahí es donde te sirve. Y eso es lo que estamos hablando hoy, cómo todas estas teorías sirven cuando estamos en el momento, para ver cómo... O sea que sí. Tu charla de hoy me vino al dedillo, como se Qué lindo. dice, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Un poco sirvió para confirmar o para hacer esa relación. Así es. Gracias Muchas gracias, muy interesante. Sí. La pregunta que yo tengo, Dali, es si podés darte cuenta qué estabas viviendo cuando decidiste estudiar Kabbalah. En realidad, la Kabbalah me encontró. No la busqué. Es total y absolutamente un momento, yo creo, divino. Para mí, esa es la forma en la que yo lo siento. Tenía muchas preguntas existenciales, muchas dudas hacia mí, hacia mi entorno, aún teniendo las circunstancias favorables, ¿sí? O sea, no estaba pasando nada que fuera, digamos, fuera de lo común, ¿sí? O sea, mis relaciones personales eran buenas, mis relaciones fluían en mi trabajo, yo en ese momento es cuando ya escribía y pasaba mucho tiempo y me gustaba y me gusta y lo sigo haciendo. Sin embargo, había algo interno que no lograba como encajar, como embonar, ¿no? Entonces yo tenía una necesidad como de buscar algo, pero no sabía qué. Y la realidad es que el universo me lo dio así en la mano. ¿Por qué? Porque me regalaron un boleto para ir a una clase de yoga, que fue la primera clase que tomé con mi maestro. Y cuando yo me senté ahí sin tener ni idea de nada, nunca había hecho yoga, ni pensaba que iba a hacer yoga, pero me regalaron el boleto, todo era claro para que yo tuviera que estar ahí. Y yo lo empecé a escuchar a él, ese fue el momento en el que yo empecé mi búsqueda. Y lo que no sabía, pero después lo supe, es que él es mi primer maestro de Kabbalah. Y viene desde otro lugar a enseñarme una Kabbalah universal, una visión, una perspectiva universal de la vida, de lo humano, que agradezco hasta este momento, y que le fue dando, bueno, a mi alma pequeñas hints, como se dice en español, como pistas de hacia dónde tenía que ir. Y siento que fue como un movimiento otra vez, así también, circular, ¿sí? Siempre ascendiendo en el sentido de que siempre siguió la búsqueda, o sea, no ascender en el sentido, ¿sí? Sino de que me llevaba una cosa a otra, y así fue como empecé a estudiar cada vez más, pero me encontró la Kabbalah porque era el momento, que también es algo que dicen los cabalistas.
que esto es muy lindo, a lo mejor para que nos quedemos con esto. Dice los cabalistas que todos tenemos algo que le llaman el Nekuda Shebalev, el punto del corazón, un puntito que contenía toda la sabiduría, ¿sí? Que compartimos todos, ¿sí? Sobre el creador, sobre la creación. Y que llega el momento que de pronto estás frente a un maestro, ¿sí? Y ese puntito del corazón es como se activa y empieza a latir. Y lo que dicen es que una vez que eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a ir en ese camino y la Kabbalah, digamos, en ese sentido, o sea, esa búsqueda profunda de la vida, ya es tu camino. Entonces, así es como me encontró. Yo lo escuché a él hablar y en ese momento, de repente, probablemente, obviamente yo no lo sabía en ese momento con esta claridad que lo puedo decir hoy, pero ahí se empezó a latir esa semillita, ese punto, ese de Nekuda Shebalev. ¿Alguien tiene Y aquí estamos hoy, alguna pregunta más? hablando de Kabbalah. Yo quiero agradecer a Yo ese... solo quiero decir Sí. gracias. Ya es tarde para Yo quiero ustedes. decir gracias nada más. No. Yo quiero agradecer a ese primer maestro que hizo que te haya llevado por ese camino, que ese camino te haya encontrado conmigo y que gracias a eso hoy estés hoy acá en Lomas compartiendo toda tu sabiduría, toda tu dulzura, toda tu... O sea, como que se nota eso que te brota y que como que uno, que yo me doy cuenta porque también me pasa que uno siente que ay, es por este lado y uno tiene que hacerlo y lo tiene que expresar y lo tiene que compartir. Así que gracias Dali, muchísimas gracias por traer tanta simpleza y que se entienda algo que tal vez uno cree que es complicado y que no lo es. Creo que se me cortó otra vez, ¿no? Poquito, pero ya volviste. Ok, se me cortó otra vez. Gracias. Gracias a ti, Dali. Dale. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Dalia. Gracias a todos. Nos Muy vamos bueno. activos con ese puntito en el corazón, a dar, a recibir, a ver el cielo y hasta la próxima que nos encontremos. Gracias, Hasta la Dalia. próxima. Gracias. Gracias.